Creo que ya está. Ok, ya estamos. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos este día martes de octubre, aquí mediante nuestra transmisión en Penguin Random House. Estamos aquí para presentar esta noche el libro Hijos de la Peste, una historia de las epidemias en el Perú, de Marcel Velázquez Castro. Nos va a acompañar esta noche nuestra historiadora Carmen McEvoy, y también el abogado y politólogo Juan de la Fuente, ¿no? Acompañando a nuestro autor Marcel Velázquez Castro, quien es ensayista y docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les damos la bienvenida para iniciar esta presentación de un libro muy interesante y muy pertinente para estos tiempos, para entender también esta pandemia y entender cómo los tiempos violentos y cómo nuestra sociedad ha afrontado también epidemias y también plagas, no solamente por el hecho de causar también desastres, de ser crisis sanitarias, sino también el impacto social que ha tenido en los habitantes. Entonces, gracias y bienvenidos. Le doy la palabra a Carmen. Gracias, Diana. Buenas noches. Es para mí una gran alegría. Muchísimas gracias a Penguin por hacerme partícipe del lanzamiento de este libro. Feliz de estar en la mesa con Juan, con Marcel, mi gran amigo. Estaba recordando mientras te leía, Marcel, nuestras jornadas heroicas en coloquios, edición de libros, talleres itinerantes, o sea, esa permanente necesidad de servir al Perú, ¿no? De tratar de hacerlo mejor en nuestros pequeños espacios. Entonces, justamente pensaba cuando te leía, ¿no? Podría ser también hijos de la contingencia, hijos de la guerra, juguetes del destino, un poco como el vals criollo, ¿no? Somos juguetes del destino, ¿no? Un destino que nos lleva de aquí para allá, pero ahí seguimos, o sea, seguimos dando, digamos, la batalla. Entonces, primero que nada, quisiera mencionar algunas palabras, porque creo que no hay mucho tiempo, en estos 10 minutos quiero tratar de sintetizar algunas de las cosas. Es un libro fantástico realmente, algunas de las cosas que realmente me han interesado. Primero, esta idea que tú hablas del continuo catastrófico, ¿no? Este continuo catastrófico en el que en este momento está sometido el mundo, o sea que bueno, nosotros hemos vivido el continuo catastrófico pues, por décadas de décadas, entonces como que somos expertos en el azar, ¿no? En el continuo catastrófico, que en cualquier momento llega algo y te cambia tu juego. Pero lo que tú dices es bien interesante, que este continuo catastrófico te obliga a pararte, ¿no? En una suerte de observatorio, ¿no? Y a tratar de asir la contingencia, ¿no? Lo que me gusta de este libro es tu apuesta por eso. O sea, estamos en la vorágine, estamos en el vórtex, no sabemos cuándo vamos a salir, pero tú tratas de darle a través del poder de la palabra, que yo creo que es algo muy importante también de este libro, el poder de la palabra, el poder del conocimiento, la acumulación de conocimiento histórico en el Perú, tu capacidad de sintetizar a través de una serie de autores, no solamente peruanos, sino probablemente muy cercanos a ti, tus epígrafes, ¿no? Que son como pórticos. O sea, tú entras y ya sabes, en el pórtico te está esperando, como esos templos de Delfos, o sea, ya tú sabes que te está esperando para entrar, para descifrar un misterio. O sea, cada ensayo, ¿no? Y acá, digamos, la idea del ensayo, un poco contraponiéndose a lo que tú llamas el aleteo virtual hacia la nada, ¿no? Me encanta esa frase, me parece extraordinaria, y frente a ello, tu palabra y tu ensayo, ¿no? Y estaba pensando mucho, porque lo tienes ahí en uno de los pórticos, tienes una frase de Montaigne, ¿no? Que se inventa esta idea del ensayo en pleno cambio. O sea, el ensayo surge en el momento de la primera globalización, la historia de Montaigne pues es trágica, hay persecución a su familia, las guerras civiles, ¿no? Entonces él se inventa algo para explorarse a sí mismo en medio de todo este furor y de acontecimientos que están alrededor de él. Entonces me parece brillante tu idea de apostar por el ensayo, porque cada ensayo es una pequeña propuesta en sí. O sea, tú la puedes leer
en secuencia, pero tú también puedes empezar por el ensayo número 5 y después regresar al 1, ¿no? Entonces, eso me pareció que es realmente notable, ensayar, ¿no? Nos falta, a pesar que nosotros somos hijos de la contingencia, no sabemos vivir en el mundo del ensayo y el error, ¿no? El error, la idea, digamos, de que vamos mejorando en el ensayo, o sea, nosotros queremos todo o nada, ¿no? Y entonces yo creo que esto es un poco ir ensayando en lo que ha sido la historia nuestra al enfrentarse con una catástrofe, ¿no? Lo que un poco, bueno, y eso al final lo podemos discutir. Lo que yo estaba un poco perdiendo de la trama es que la peste siempre viene con la peste política, que tú lo dices. O sea que hay una constante, digamos, equivalencia entre la peste y el desorden político, ¿no? El no saber cómo manejarla, el no saber cómo enfrentarla. Entonces, digamos, la peste sanitaria se une a la peste política, que digamos es la constante. ¿No? La constante está ahí y es el desorden, es la locura, es el estado de mente que no sabe qué hacer. En la época de Balta dudaba de que había peste, no sabía, ¿no? Entonces es la beneficencia pública la que tiene que decir, bueno, acá hay que asumir el problema, ¿no? Entonces hay como hay digamos un terreno en el que se va dando nuestra evolución política, que es totalmente de locos, y paralelamente va llegando la peste y se va confrontando en algunas situaciones mejor que otras. Por ejemplo, tú lo haces notar cuando es el segundo civilismo. O sea, el segundo civilismo responde mejor, hay aparatos estatales, está el sistema, digamos, higienista, ¿no? Entonces, esa primera parte del ensayo realmente me gustó. Y después algo que he estado leyendo y que yo creo que va muy, muy de la mano con tu propuesta, es todo lo que se está discutiendo sobre lo que está viviendo la humanidad, que es un cambio de era, ¿no? Entonces se está discutiendo qué cosa es lo que va a venir después. Hay toda una discusión que somos nada, o sea, hemos llegado ya a esa situación que no somos nada, somos una brizna de viento que está en el viento, que no podemos, estamos confinados por este virus, ¿no? Que no nos da tregua. Entonces, lo que se está planteando, y lo veo en tu ensayo, es una manera diferente de escribir, una manera diferente de enfrentar la contingencia, ¿no? Tratar de agregar a la contingencia o tratar de domesticar, si es posible, a la contingencia y ponerla dentro de un relato en la cual se puede explicar, podamos en este momento, como dices tú, de que hemos parado, poder explicarnos a nosotros mismos. Lo que me gusta de tu selección de ensayos o de tu libro de ensayos es que tú tratas de explicar y tratas de ver que hay constantes, ¿no? Que comienza a convertirse en una suerte de matriz de comportamiento de los peruanos frente a los desastres, ¿no? Y ahí hablas, por un lado, de la polarización social, hablas por otro lado de la necesidad que tienes, por ejemplo, esta sección en la que desarrollas a los médicos peruanos, ¿no? Cómo dan la batalla, cómo desde UNANUE ya él hace una medicina justamente hacia que trata de ver lo de las miasmas y tiene sus herederos y ellos están también experimentando. Entonces, lo que me gusta es que todo está o sea, todos los puntos importantes están todos juntos, están todos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Entonces el lector tiene que seguir tu narrativa, pero al mismo tiempo tú le vas abriendo cajas de cajas de cajas donde él se va informando, porque es un libro también informativo, que tiene muy buenas citas, tiene muy buenas discusiones de historiografía en el Perú, historia de la medicina. Estaba viendo lo de Susi Sánchez, que hizo ese trabajo fantástico desde la época de la independencia hasta 1826. Entonces tú has logrado consolidar el conocimiento, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante que a veces no sabemos hacer, ¿no? Consolidar el conocimiento y a partir de esa consolidación una propuesta. Entonces, yo creo que acá en esta propuesta que se está dando en el mundo, digamos en Oxford, hay discusiones en los filósofos, es la idea de que estamos en un momento bisagra,
¿no? Este momento bisagra, digamos, que un poco lo pude percibir, será porque estoy leyendo esta nueva teoría en tu libro, es darte cuenta o identificar tus problemas, o sea, saber mapearlos, que es lo que tú haces muy bien, pero por otro lado, ver qué alternativas y qué tipo de sociedad alternativa nos podemos imaginar, ¿no? Y tú, en tu comentario social, porque hay mucho de crítica social en tus ensayos, justamente planteas que se podría imaginar un mundo mejor, ¿no? Un mundo de igualdad, un mundo en el cual los pobres no tengan que vivir segregados, no tengan que pagar, digamos, la parte más difícil de la pandemia, que tú la vas viendo y la vas desarrollando a lo largo de... Entonces, me gusta mucho cuando empiezas con la idea de ninguna dimensión del tiempo puede pensarse haciendo abstracción de las demás. O sea, y yo creo que la pandemia, y esto lo vimos en un coloquio que tuvimos, qué significa escribir en pandemia, es como que en la pandemia todos los tiempos están acá, ¿no? Está el pasado, está el presente, está el futuro, todo está funcionando porque como mencioné en un artículo que escribí, un año es una semana, es un siglo, es un día, o sea, ya digamos la noción del tiempo lineal con el confinamiento como que se ha perdido, ¿no? Entonces tú los tiempos los superpones también, ¿no? Porque empiezas con este incendio que me parece fantástica el iniciar con un incendio, porque acá todo se quema, ¿no? Empecemos, digamos, de una manera como piromaníaca, y después de que has quemado todo, ¿no? Empiezas a contar la historia, ¿no? Entonces, esta idea de la primera globalización, de lo que significa la peste para nuestro mundo precolombino, lo que significa toda la disrupción del sistema político, ¿no? Algo bien interesante también que se está discutiendo y que me pareció que me gatilló algunas ideas, ¿no? Es que la epidemia antes de la independencia está inaugurando un nuevo ciclo histórico y está precediendo a la implosión del Estado colonial. Y después, la otra que también está en el libro y que también ha sido trabajada, la de la peste de fiebre amarilla del 68, está preludiando la implosión de otro Estado, que es el Estado casillista, o sea, el Estado, digamos, que arman los militares, y ahí nomás se viene el asesinato de Balta, se viene el ajusticiamiento de los Gutiérrez, ¿no? Entonces, las pestes como que también nos están marcando eras, ¿no? Y yo pensaba, ojalá que ahora que tenemos, digamos, el tiempo para pensar, para reflexionar, y váyanme avisando de mi propio tiempo, Diana, estemos también preludiando algo nuevo, ¿no? Y que si somos optimistas, si hemos logrado mapear, como has ido mapeando tú, ¿no? ¿Cuáles han sido los antecedentes? ¿Cuáles han sido los momentos difíciles que hemos tenido que pasar? A pesar de que hubiéramos podido enfrentarlos de una manera mejor. Por ejemplo, me gusta mucho cuando nos recuerdas de que UNANUE deja armado todo un sistema y que después vienen los militares y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y acá termino, esta destrucción sistemática de acumulación de ciencia, de conocimiento, de experiencia política. Es como que todos nos lo jugamos en un casino. Cada cierto tiempo todo desaparece y es que como que tenemos que volver a empezar, ¿no? Entonces este libro va hacia el lado opuesto. O sea, acá ha habido experiencia, acá ha habido acumulación, acá ha habido ciencia, acá han habido errores, acá ha habido desprecio por el otro, acá ha habido racismo, acá ha habido buen humor. Ese es nuestro capital. Entonces, ahora que vamos a enfrentar esta nueva era, que en este momento no tenemos la menor idea de lo que va a pasar, probablemente este es el tipo de libro, ¿no? Acompañado por esas imágenes, esas ilustraciones que realmente porque hay algo más, y acá termino, Diana, este libro te habla mucho a la imaginación, ¿no? Es no solamente el relato, sino es el relato acompañado de la ilustración que te permite viajar,
¿no? Te permite viajar a ese momento. Estaba viendo esa imagen de José Pardo, que lo ponen como a un insecto, ¿no? Y que lo acusan también de ser un portador de la peste, porque él no ha podido contra la peste. Nadie puede contra la peste, ¿no? Pero cómo la peste, y acá sí ya termino de verdad, se convierte en un motivo más para incrementar la lucha política, ¿no? La lucha política y la peste están funcionando juntas y una y otra se retroalimentan en momentos de convergencia. Y acá termino para mi próximo, y le doy el pase a Juan. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias a Pingüín también. Y muchas gracias también a Marcel por invitarme a comentar esto, además con una mesa y amigos muy queridos. Tengo problemas con el libro de Marcel. Es un libro bonito. Parece que yo tengo una mirada también. Uno de mis sombreros es el ser editor. Yo dirijo el fondo editorial de la Universidad de San Martín hace buen tiempo. Y entonces tengo problemas para clasificarlo. Marcel dice que es un ensayo. Sí, es un ensayo. Pero ¿qué ensayo, no? Un ensayo literario, histórico, también lo es. En algunas partes, incluso, como dice Carmen, con datos científicos. Y entonces, y también me parece que en algún momento es una especie de manifiesto, ¿no? Especialmente en las partes introductorias y finales de cada uno de los 4 ensayos, es una especie de manifiesto contra el uso político del miedo. Y sí, de todo el libro, el abordaje del miedo a mí me parece muy, muy interesante. Porque además es un abordaje no médico, más político y más social, pero en general el libro es también una propuesta del abordaje de la peste con una mirada, yo diría, intersubjetiva, lo que combine ciertamente la conciencia y el conocimiento, porque los tres episodios que él narra son episodios donde prima la conciencia, pero no el conocimiento. En el último, ¿no? Hay más de conocimiento. Y quizás lo que el libro nos propone, nos pone sobre la mesa, es la necesidad de tener ambas cosas, conciencia y conocimiento. Lo que hemos tenido en el Perú en los últimos meses, o es una especie de conocimiento cerrado, que se ha equivocado todos los días, y también una falta de conciencia o una falsa conciencia, como por ejemplo esa conciencia que decía que la culpa de la propagación del virus en el Perú la tenían las personas que salían a la calle, cuando en realidad teníamos hasta 2 tipos o 3 tipos de personas que salían a la calle. Unos por necesidad de trabajar, otros porque querían salir, ¿no? Sin necesidad, y otros porque necesitaban salir no para trabajar. Por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Este es un libro de poco más de 100 páginas y me encanta esa referencia hereje que tiene a la peste, como historia, como violencia, con humor. Incluso diría o sospecho que Marcel no solo ha redactado el libro, sino que lo ha construido. Y quisiera identificar ahí la diferencia entre ambos conceptos, es decir, lo ha edificado porque ha fijado palabras que a mí me suenan, me parecen relevantes, también lo ha dicho Carmen al inicio de su intervención, y el uso de las imágenes, ¿no? Que me parecen que son muy relevantes y a tono con el texto y la temática. Me llama la atención el asunto de las fuentes también. Él dice que sus fuentes principales han sido periódicos, revistas culturales, publicaciones médicas, textos literarios, pinturas, caricaturas, avisos publicitarios, testimonios, es decir, palabras e imagen. Me gusta mucho, en general me llaman mucho los textos que usan la caricatura, y en este caso el uso de revistas y diarios de la época. Yo practico el periodismo y entonces sí, en general tengo la impresión que cuando se investiga, se hace historia, por lo menos del último siglo y medio, se usan muy poco revistas y diarios, ¿no? Y entonces me encanta este uso de fuentes. Tiene Marcel afirmaciones gruesas en el texto, por ejemplo, esta que dice que la peste que es más que una peste, ¿no? Que es un proceso social mediado culturalmente.
que transmiten mensajes, crean vínculos, promueven representaciones y prácticas, es decir, una nueva realidad. Entonces, sí, pues efectivamente, concuerdo con él con que la peste es más que la peste. Es un momento muy complejo, un proceso donde además nos atrapa y tiene un punto culminante. Probablemente, como conversábamos antes de esta reunión, como tenemos la idea permanente de que el continuum del Perú es de menos a más, en el sentido de menos crisis, ¿no? Multiplicado siempre a la n, porque nos da la impresión que siempre la crisis es más alta. La idea de un proceso social mediado, una pandemia o una peste como proceso social, nos introduce más al concepto de subidas y bajadas, en zigzag, con hitos, con altas y bajas, que creo que lo hemos tenido en el Perú, lo hemos vivido en los últimos meses. Y en ese sentido, al hablar de proceso social, yo entiendo que el mensaje de Marcel es que una peste, una pandemia, una epidemia, es una experiencia interna y externa. Porque nuevamente la intersubjetividad es una experiencia hacia adentro y para afuera también. Y probablemente deberíamos discutir más esa relación entre dentro y fuera de nosotros en relación, por ejemplo, a la pandemia. Porque daría la impresión, ¿no? Por lo menos la mayoría de medios lo dicen y la gente que habla en medios y incluso que escribe, como la pandemia solo es lo externo. Y la pandemia tiene una profunda significación, ya no hablamos solo en nuestros hogares, sino en general en nuestra vida misma. Pasarse 8 meses encerrado para una persona que tiene 20, 25, 30 años es una cosa y otra para una persona que tiene 80, ¿no? Por ejemplo, ahí nomás habría que medir, al margen de que ambos sobrevivan, por ejemplo, y haya un distinto grado de vulnerabilidad. La otra referencia que me parece a mí interesante es esta referencia constante al miedo y su relación con lo crítico o con la crisis. Y entonces él lo que nos propone es que el miedo es un movilizador social también. Es cierto que no es el primero que lo dice Marcel, pero Marcel nos habla de una experiencia social del miedo, y ahí me parece que eso es un aporte entre las frases que él acuña, porque como nos dice que hay una omnipresencia del miedo durante la pandemia, porque además es impredecible, la generalización de la muerte, este miedo implica un trastorno general. Y es cierto que se ha discutido mucho sobre el trastorno de la economía, de la salud, de la educación. Los chicos no van a clase, las universidades también trabajan a remoto, las que pueden, pero el trastorno me parece que es más, ¿no? Fíjese que al inicio de esta pandemia en el Perú pensábamos que todo iba a cambiar y hasta había cierto grado de alegría, ¿no? Oye, todo va a cambiar. Y habían imágenes, oye, mira, hay peces en los canales de Venecia y apareció en la Plaza de Armas de Hilo un animal marino y las calles de Lima están vacías y hay menos contaminación, un poco más, podríamos decir que viva, que haya más pandemia. Y en realidad lo que estaba sucediendo, en realidad era una entrada a un proceso de crisis mucho más compleja que nos negábamos a mirar. Y en ese punto yo creo que colectivamente hemos demorado en tener conciencia de esto. Cuando hemos pasado 20, 30 mil muertos, las cosas han cambiado, incluso hasta nuestra relación con quien simbolizaba la lucha contra la pandemia en el Perú, que es el presidente de la República. Por eso dice bien Marcel que el vínculo entre el gobierno y sus gobernados se reestructura en una pandemia mediante una interacción perversa y un procedimiento de culpabilización, vigilancia y castigo. Ahora se dice menos que la culpa lo tienen los que salen, ahora se dice un poco más que la culpa lo tienen los que no han gestionado bien. Es cierto que, como dice en varios pasajes, especialmente en el último, Marcel, que en las sociedades fragmentadas y desiguales, el miedo es una forma de exclusión. Yo creo que también es un medio de negación de libertad de unos y la afirmación de otros, como trasluce en el texto, porque no solo habla Marcel del miedo como miedo, sino miedo como finalmente una inhibición de la libertad.
hay algunos autores en lengua castellana que han abordado también esto. Uno de ellos creo que es Antonio Escotado, ¿no? Antonio Escotado, que además se hace una célebre historia de las drogas, que este es un filósofo hereje español. Y efectivamente, ¿no? ¿Cuánto se ha inhibido el género humano en esta etapa? Y específicamente los peruanos, ¿cuánto nos hemos inhibido de tantas cosas? Por ejemplo, aceptamos por miedo ese mensaje del Estado que decía, quédate en casa. Tu único papel en este momento de ti, pero bueno, es quedarte en casa. Nada más, no participes, no deliberes, no cuestiones, no, quédate en casa. Como si en realidad esa fuese la única función social de una persona, de una familia y de la comunidad. Y el segundo, como lo dice Marcel, es este relato bélico, ¿no? Que esto es una guerra, que es, además como relato me parece terrible, porque en una guerra solo importan pues los que combaten, ¿no? No importan los que están atrás y solo importan las victorias, ¿no? Y por eso quizás en el Perú no importan ahora los muertos. Nunca nosotros hemos tenido 60.000 muertos en 5 meses o 6 meses. Si juntamos los datos oficiales con los no oficiales, ¿no? Me corregirá Carmen, la represión de la rebelión de Tupac Amaru implicó 80.000 muertos, pero en un periodo de tiempo mayor. Y según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia, el periodo de violencia en el Perú implicó 67, 68.000 muertos en 20 años. En 5 o 6 meses hemos tenido 60.000 muertos. Y daría la impresión que no importa. Los políticos están discutiendo de cualquier cosa. Y no están hablando de los muertos, de las viudas, los viudos, los huérfanos, y los padres, y los hermanos de quienes han muerto. Y yo no sé cómo anda, por ejemplo, esta oferta de entregarle un estipendio, un bono, ¿no? A los huérfanos. Y en el tema de en el relato del cólera, Marcel nos habla del miedo y la crisis económica y la pobreza. Y eso me hace recordar que hace poco leí una encuesta que había más personas que le tenían miedo al hambre que al coronavirus. Y entonces ese es otro sentido, o sea, una movilización del miedo distinta, que además nos ha movilizado de distintas maneras también en las últimas décadas. No habría que olvidar cómo el miedo nos ha movilizado desde los pistacos, los comeojos, incluso los rojos que se llevan a los niños para comerlo, ¿no? Para comerse. Ahora mismo no se puede decir nada en el Perú respecto a determinadas cosas porque entonces existe una especie de miedo a Hugo Chávez. Entonces sí me parece relevante en el texto el uso, ¿no? el estudio del uso político del miedo. Entendido el miedo, este uso del miedo como una vocación, una visión autoritaria, que además en el tiempo no ha cambiado, desde la idea de que si no crees, te excomulgan, o te pueden quemar, o no te puedes enterrar en los panteones de Lima, como sucedía en la segunda mitad del siglo XIX. El miedo moviliza, ¿no? Mucho, en ese sentido también. Yo tenía un compañero en la universidad que un día me dijo en confianza, me dijo, Juan, yo creo que Dios no existe, pero por si acaso creeré, me dijo, ¿no? Y ahí ya, no, estaba muy planteada la idea del miedo, el por si acaso. Yo termino diciendo algunas cosas en relación a la narrativa que me llama la atención. Es cierto, como lo ha señalado Carmen, los 3 primeros episodios del trabajo de Marcel hablan de la pandemia, la peste, como enfrentado de una posición higienista, como dice Marcel. La del 90 ya es otro momento, ¿no? Es higiene y pobreza, con más fuerza, porque hay una sociedad que tiene más conocimiento, un poco más de conocimiento. Ahora yo creo que estamos en un momento más complejo, ¿no? Que es el momento de un virus, yo diría, sociopolítico, ¿no? Y en eso, claro, siempre es importante escuchar a los especialistas de distintas ramas, pero creo que hay un abordaje mucho más intenso. Creo que aprenderemos más de esta pandemia muy global. El cólera no lo fue, ¿no? Aprenderemos mucho más y yo creo que saldremos de esto mejores personas, con humor, con decisión,
del mismo modo como Marcel ha escrito este bonito texto. Gracias. Marcel, por favor, si quieres, algunas palabras y luego las preguntas. Sí, quería simplemente mencionar dos cosas, ¿no? Primero, ¿cómo surge el libro, no? No es un libro que yo tenía planificado, no estaba, digamos, en mis tareas académicas habituales. Y como todos, claro, cuando comienza este gran encierro, ¿no? Sentimos ansiedad, queremos estar ultra informados, leemos mucho sobre el tema. Yo recuperé todos mis conocimientos de estadística y de proyecciones exponenciales en pocos días para entender cómo se iban moviendo los números y qué significaba eso, ¿no? Y luego, con un grupo de trabajadores de San Marcos y alumnos, comenzamos a armar un archivo COVID-19 Perú, donde tratábamos de registrar, digamos, aspectos diversos, sociales, económicos, culturales, de esta pandemia. Y es ahí donde yo siento que hay algo más que se puede hacer, ¿no? Yo tenía muchas fichas acumuladas de revistas, sobre todo de inicios del siglo XX, porque es una época que estudio y que me gusta mucho, y empecé a recordar que muchas tenían que ver con la epidemia de la peste bubónica, que para mí es como una epidemia matriz, porque en ella ya concurre una mediación importante a través de las revistas y la fotografía. Entonces, la experiencia de la peste se vive mediada por estos reportajes, por estas fotos. Y ya el poder de la ciencia médica existe, y también está el poder político que disputa y enfrenta, ¿no? Las relaciones entre ciencia y política en una pandemia son siempre conflictivas y tensas, ¿no? Y entonces surge esta idea que parecía un poco loca, en pleno encierro, cómo iba a poder sostener una investigación. Sin embargo, bueno, como digo, tenía muchas fichas. Yo soy también muy amante de coleccionar revistas viejas, entonces tengo una nutrida biblioteca de eso. Y también, claro, me escapé de confesar que no cumplí las reglas y salí en busca de bibliotecas por un dato, por una foto, por una caricatura, para completar mi investigación. Porque consideraba que es lo que podía hacer, que era una forma de comprometerse con la catástrofe, ¿no? Como ha dicho Carmen. Y efectivamente, yo creo que gradualmente nos hemos dado cuenta de esta dimensión enorme que ha significado esta pandemia en el costo social, pero también en las transformaciones intersubjetivas y en la profunda huella que va a dejar en nuestra sociedad, ¿no? Yo pensaba este libro, ¿para quién lo he escrito, no? Claro, lo escribo para el público, me ha servido también seguramente de catarsis, una manera de calmar la ansiedad. Durante 4 meses prácticamente no he pensado en nada más que en el libro, y como bien ha dicho Juan, lo he ido construyendo como cajas, ¿no? No pensando en un argumento diacrónico, porque en un momento dije, bueno, voy a comenzar con la historia de la fiebre amarilla del siglo XIX, paso a la peste bubónica, paso al cólera y paso a la COVID-19, ¿no? En una línea diacrónica, pero dije, no, eso no es lo que quiero hacer porque no es lo que siento. En este momento lo que yo siento es ese agolpamiento de los tiempos, esa conjunción de diversos elementos, y entonces empecé a pensar una estructura mucho más ambiciosa, mucho más alejada, creo, del formato académico en el que nos movemos y que de alguna manera también es una fortaleza y es una constricción, ¿no? Y entonces el ensayo me dio esa libertad para poder comenzar, digamos, en cualquier punto de la historia, ir hacia atrás, ir hacia adelante, mencionar el tiempo presente, correlacionar, crear relaciones. A mí me ha encantado, por ejemplo, me he reído yo solo escribiendo en la madrugada, porque además siempre comenzaba a escribir cuando terminaba la noche y todavía no amanecía, citando y poniendo frente a frente a Leonidas Yerovi y a Boccaccio, ¿no? Del Decamerón, por el tema de la fuga, ¿no? Entonces, he buscado, digamos, relaciones que pueden parecer insólitas, pero que creo que iluminan el problema de la epidemia en una magnitud mayor que la meramente médica y biológica, ¿no? Y esa ha sido un poco la historia del libro, ¿no? Escrito
de esa manera, tenía que acabar siempre antes de las 8:30 porque a las 9 comenzaban mis trabajos y mis tareas del día a día. Y luego mencionar para quién, ¿no? Eso a mí me parece muy importante, que todos los que hemos tenido el privilegio, ¿no?, de trabajar desde nuestra casa, de tener siempre las provisiones en casa sin ningún problema, tenemos que mostrar respeto por aquellos que no han tenido esa suerte, ¿no? No es solo una cifra, es realmente una tragedia muy grande, y creo que de alguna manera cada uno en el campo en el que esté, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de limpieza, todos hemos afrontado esta situación. Y bueno, a mí me ha tocado hacer este libro, no sé si es una tarea que pueda ser útil, pero por lo menos me he sentido satisfecho honrando a esos muertos, que son los muertos de todos. Exacto. ¿Ya? Sí, pregunta, sí. Sí, Diana, Sí, claro. bueno, yo simplemente quiero hacer unos comentarios a los comentarios de Marcela, a los comentarios de Juan. Un poco, primero que nada, tener agencia, a pesar de estar confinado, ¿no? Entonces, buscar como persona de ideas, ¿no? Incluso me gusta mucho esto que Marcel nos ofrece, ¿no? Es generoso ofreciéndonos todo lo que he ido acumulando a lo largo del tiempo, probablemente. O sea, tienes una biblioteca mental, ¿no? Y en esa biblioteca mental tenías tus fichas, habías leído a tus personajes, a los que has puesto en los pórticos. Entonces, eso, tú has apelado a todo lo que has ido acumulando, ¿no? Esto que dice Juan me parece interesante, esta intersubjetividad, que es la conversación contigo mismo, o sea, quién es Marcel, quién es el Perú. O sea, ahí están esas preguntas, subyacen al relato, ¿no? Porque están las grandes preguntas que tú te estás haciendo y que a través del relato intentas resolverlas. Y en el caso del manifiesto, a mí me gusta mucho uno de los pórticos que conversa con una de las preguntas que tú te haces. O sea, uno de los pórticos está Clemente Palma, hablando de estos muertos, ¿no? Me creyeron muerto, como soy pobre diablo, sin familia, y lo tiran en una fosa común. Y ahí nomás Marcel se hace la pregunta, ¿quién escribirá la historia de los muertos de las fosas comunes del Perú? ¿No? Entonces te viene a la memoria, no solamente, como dices tú, esos muertos de la década de los 20, pero nuestros muertos del último conflicto, del ataque terrorismo, como lo quieran llamar, porque ya uno ya no puede ponerle un nombre, porque te denuncian, pero digamos, del terrorismo, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, está ahí en tu corazón esa guerra presente que te refiere al otro, que te está contando también de que hay fosas comunes. Entonces, esta conversación entre el pasado, el presente y el futuro es muy positiva, es muy creativa y da para mucho, ¿no? Porque estás conversando con el Perú, o sea, estás conversando contigo mismo. Y yo creo que digamos, este manifiesto tuyo, por todas nuestras tragedias, por todo nuestro dolor, ¿no? Por todo lo que hemos tenido que sufrir en estos últimos 20, 30 años que hemos vivido crisis sobre crisis. Y por otro lado, este manifiesto que tienes tú de la segregación social, ¿no? Entonces ahí está, digamos, está el Marcel activista, ¿no? El Marcel que denuncia, el Marcel que como muy bien dice Juan, nos está diciendo que en el pasado también este Estado triunfalista decía que todo lo resolvía y nada lo resolvía, que despreciaba las libertades de los ciudadanos. O sea, está ahí, está en todo el relato, va apareciendo el germen, que ahora lo vemos terrible, porque nos confinan, porque no nos dejan salir, no dejan los mayores de 65 como que no tuvieran una vida, ¿no? Entonces, y te van quitando tus libertades, ¿no? Entonces, esa asfixia se siente. O sea, la asfixia propia, ¿no? La asfixia que te dicen de que de fin de semana no sales. O sea, nadie sabe quién toma las decisiones, pero simplemente tú no vas a salir, ¿no? Entonces,
no solamente es la peste, sino es, digamos, este estado, como dice Juan, que no sabemos en qué se va a convertir después de la peste, ¿no? Entonces es como la voz de la libertad. O sea, yo creo que trabajar en la pandemia y reflexionar es reafirmar la libertad del individuo. O sea, es decirle a este leviatán, que cada vez está más loco, es decirle, yo existo, yo conozco mi historia, yo sé lo que soy, yo sé a dónde voy, el Perú salió, no te necesito a ti con tu autoritarismo, ¿no? Entonces es hablarle al poder, es hablarle al poder a través de un relato muy amargo. Y termino con algo, y bueno, y otra de tus obsesiones que siento es, bueno, la que sentimos todos, es la modernidad inconclusa o falsa, ¿no? La falsa modernidad. Me gusta mucho cuando empiezas el capítulo del civilismo con la rata. O sea, hay una rata ahí, o sea, todos están felices, que sí, que la higiene, o sea, y se aparece la rata. O sea, siempre en el Perú hay algo que nos agua la fiesta, ¿no? Y que te muestra qué iluso eres y qué equivocado estás con lo que crees que estás logrando cuando tienes muchísimo que cubrir, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que también la peste nos devuelve a nuestra pequeñez, ¿no? La peste ha derrumbado la soberbia humana. O sea, ya qué cosa puedes hacer si no puedes salir a la calle, porque hay un virus, una cosa invisible que ni siquiera tiene vida y que te mata. Entonces ya tu pequeñez ya no puede ser más obvia, ¿no? Entonces yo creo que esa pequeñez también, la pequeñez de los actores, la pequeñez del Estado, la tontería del Estado, se van desnudando en esta pandemia. Y acá termino con algo que es muy característico de Marcel, porque yo leía tu relato y yo decía, bueno, estas son tus quejas, esta es tu lista de, ¿no? Tu lista de quejas que estás haciéndolas, digamos, acá tengo el gato que está moviendo, que está metiendo la cola entonces, es un poco tus quejas ante la sociedad y ante el Estado. O sea, como ciudadano, tú te estás quejando y estás poniéndonos a nosotros en sobreaviso de todo lo que nos está pasando, pero está la dosis del humor. Y me encanta que tu pórtico sea un irlandés, ¿no? Que es Oscar Wilde, ¿no? Y me acuerdo que yo tengo en mi oficina a Yeats, que dice, William ¿no? Butler. Dice, los irlandeses tienen un sentido de tragedia, acá lo tengo, pues lo he puesto al costado, saben que la tragedia es lo más importante, lo que permanece, y por eso que ellos celebran los pequeños momentos de alegría, ¿no? Entonces lo que realmente es lo que prima en el ser humano y en la condición humana es la tragedia, ¿no? Entonces hay que reconocerla, existe, y probablemente ahora más que nunca ya sabemos que es parte de nuestra vida, pero el humor, y me encanta este capítulo porque me he reído, reírse con la muerte, sonreír, ¿no? Y aparte que nosotros, y acá tenemos este personaje que a mí ya no me gusta mencionarlo para no darle más publicidad, pero yo creo que Swing es una combinación de la peste y la política, cuando salen los programas cómicos con la mascarita chiquita. Entonces, es como una burla a lo que se ha convertido en la política, o sea, un mamarracho, una comedia, pero también está el COVID. Entonces, están los periodistas, todos están con máscara, los están entrevistando. Entonces, es la perfecta conjunción, si para algo ha servido, para los libros que se escriban en el futuro, entre mala política, o sea, mala política en el largo plazo y mala política sanitaria. Entonces es como que él, y a la vez, como todos los programas de televisión, y nosotros acá que estamos en Estados Unidos, nos enganchamos con esos programas porque nos da risa este personaje que saca sus títulos y su medalla y no sé qué. Entonces ahí te das cuenta la fortaleza, que era lo que estábamos hablando con Juan, la fortaleza que hay en el Perú, ¿no? Que es una fortaleza, no sé, telúrica, es la fortaleza del guarango, que no tiene agua, pero sigue tirando las raíces. O sea, hay una fortaleza que viene de que yo creo que es algo muy material. O sea, en el mundo material está la comida, está la risa, están los amigos, está el día a día. Y eso no es teórico,
¿no? Es algo que los académicos todavía no han terminado de descubrir. O sea, nuestra fuerza no está en las grandes elucubraciones, o sea, está en el humor, está en la amistad, está en el cariño, está en la solidaridad, está en llevarle un plato de papa a la huancaína a la vecina, o sea, ahí está. Entonces yo creo que este fanfarrón de lo incurable, ¿no? El fanfarrón de lo incurable, de Shoran, que lo pones también en otro pórtico, eso somos nosotros, o sea, nos reímos, nos burlamos, fanfarroneamos, como dice mi esposo, para pasar el tiempo. O sea, vamos pasándola, ¿no? Hasta llegar, espero, ¿no? Y acá me gusta mucho, digamos, esta propuesta, y como sabes, yo soy siempre muy, muy optimista. Ojalá que sea el fin de una era en que la conciencia y el conocimiento finalmente se encuentren, porque existe en el Perú. Existe el capital humano, existe el científico que te está haciendo los respiradores en la universidad. Cuando esas dos cosas logren, digamos, converger, probablemente podremos reescribir otra historia que sea menos trágica que la que nos has venido a contar, ¿no? Y por eso te agradezco, yo creo que es una gran contribución, y se recordará, porque yo creo que todo lo que se haga en este periodo de tiempo va a ser recordado por muchas generaciones que vengan detrás de nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Okay. Listo. Juan, de repente, Marcel, algunas palabras finales, ya vamos terminando. Sí, muy corto. Claro, el primer ensayo está vinculado a la fiebre amarilla. Me interesa preguntarte, porque tú vas a hablar al final, sobre la relación entre la peste y el poder. Si derrota o no derrota al poder. Pues la fiebre amarilla es 68, 69, es Balta, ¿no es cierto? Balta. La peste bubónica es 1903, yo creo que es el encuentro, si mal no recuerdo, entre López de Romaña y Candamo, ¿no? Y la gripe española es 1918, 1920, terminando el segundo gobierno de Pardo y Barreda, empezando el gobierno de Leguía. No sé si estoy bien, profesora de historia, ahí. Sí, ahí vamos. Y Fujimori 91. Exacto, es interesante eso. Entonces, yo no sé si las pestes derrotan al poder, o al poder ahí constituido. O sea, no creo que el fin de Balta se deba a eso. Candamo se muere, López de Romaña se muere por otra cosa. Y no sé si en el abrupto final de Pardo y Barreda, segundo periodo, y su reemplazo por el apresurado Leguía, haya una razón en la gripe española. De hecho, ya sabemos que el cólera no derribó al gobierno de Fujimori, pero politólogo al fin, me interesa llevarte por esos meandros, Marcelo. Sí, interesante, porque efectivamente no derrota al poder político, pero lo dota, digamos, de nuevos instrumentos y de nuevos mecanismos de control, de vigilancia. Es muy impresionante, por ejemplo, lo que pasa en 1868. Son casi 4.400 muertos, según el cómputo, y ahí la figura de Manuel Pardo es clave, que está presidiendo la beneficencia de Lima. Y eso es casi el 5% de la población de Lima. O sea, imagínate la catástrofe sanitaria, es otra escala. 5% porque estábamos hablando de 100.000 personas y mueren casi 4.400 entre las que se han contabilizado, ¿no? Imagínate el subregistro. Entonces es la epidemia más mortal, digamos, para la ciudad de Lima, ¿no? No tiene escala, es como que ahora en la COVID-19 pues hubiesen fallecido en Lima 500.000 de personas. Entonces podemos imaginar el desastre sanitario, pero también es cierto que la mirada respecto de la muerte era distinta. Eso ha ido modificándose con el tiempo, ¿no? Hoy la muerte es vista como algo privado, es una muerte, digamos, aséptica, ¿no? Y por eso también la conmoción que provoca haber visto, digamos, a nuestros compatriotas morir de esta manera en esta pandemia, ¿no? Entonces yo lo que diría es que el poder, digamos, utiliza estrategias que se fundan en una lucha contra las epidemias,
pero que terminan muchas veces, y ahí coincido creo con los dos, limitando y restringiendo las posibilidades no solo de libertad, sino sobre todo de crítica del ciudadano. Yo creo que algo que hemos perdido, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, es la capacidad de poder cuestionar las decisiones del poder y poder imaginar soluciones distintas. Acá ha habido errores muy graves y que han costado miles de vidas, ¿no? Y eso es muy lamentable. Y hemos callado casi todos, ¿no? Entonces yo creo que la lucha, digamos, en el espacio público es algo que se debe recuperar y que no se debe ceder, digamos, en esa capacidad que todos tenemos de pensar el bien común, ¿no? El espacio público. No puede ser que el espacio público pues quede reducido a aplaudir por las ventanas a los patrulleros o a celebrar lo que dice el presidente, ¿no? Entonces, ese espacio público tiene que ser reconstituido y ahí creo que efectivamente estamos entrando a una sociedad distinta, donde lo político y lo social van a ir por otro camino, ¿no? Creo que de alguna manera el movimiento social de Chile, que ha logrado imponerse finalmente, va a marcar sin duda una tendencia en toda América Latina, ¿no? También me preocupa el capitalismo digital en el que vivimos, donde las posibilidades de control de la población son mucho más sutiles que antes. Ya no es la vigilancia y el control, sino, digamos, todo el tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las redes sociales, en las cuales nosotros caemos con facilidad en mandatos de indignación, o la represión espectacularizada, que también ha sido una novedad de este episodio, ¿no? En el lado político. Ya no se trata solo de reprimir a aquel que no cumple las normas, sino de convertirlo en un espectáculo para deleite de otros, y así suscitar la indignación del ciudadano que se autodenomina decente, por supuesto, ¿no? Nosotros los decentes siempre estamos acá, y es el otro el que transgrede, es el otro el que no cumple la norma, es el otro el que merece el castigo y la sanción. Entonces yo creo que las epidemias no derrotan al poder, pero lo desnudan, lo muestran en todo su esplendor y nos abren posibilidades para pensarnos efectivamente a un nivel subjetivo, pero también a un nivel de comunidad. Y creo que el libro ha intentado también, yo tenía un capítulo que no llegué a escribir, aunque hice varias notas, que tenía que ver con espacio público y comunidad política. Pero ya el libro iba a crecer demasiado, ya los tiempos no me daban, quizás más adelante vuelva sobre el tema, pero me parece central, ¿no? Exacto. Y yo quiero agradecerles a ustedes por los comentarios, por su tiempo, agradecer a la editorial por el trabajo, a todos los que han, de alguna manera, me han leído, porque este es un libro que yo lo siento que he podido compartir, digamos, incluso versiones muy incipientes con muchos amigos de la Universidad de San Marcos, médicos, biólogos, de ciencias sociales, de letras, y todos ellos me han sugerido algo, me han criticado, comentado, y creo que eso le ha dado mayor riqueza al libro, ¿no? También quiero agradecer a Adriana, a Cristóbal, a Rafaela, porque invadí la casa, literalmente. Fui tomando primero la mesa, luego los muebles, la mesa de centro de la sala, y hubo un momento en el cual yo me desperté un día y vi y dije, pero caramba, ¿qué he hecho con mi casa, no? No se imaginan la cantidad de papeles y de notas que había. Entonces, bueno, soportaron esa invasión de alguna manera, pero gracias a eso también pude terminar este proyecto. Estoy contento, alegre, porque de alguna manera es el momento del lanzamiento del libro y serán los lectores los que juzguen el valor de esta contribución. Gracias. Gracias a ti, Marcel, gracias a Carmen, gracias a ti también, Juan, por esta presentación y gracias principalmente porque es un libro muy importante y muy necesario, que estamos muy contentos de haber publicado. Esperemos también que continúes la parte del espacio público, que seguramente será muy interesante y gratificante para aprender todos. Yo los invito al público también, seguramente tendrán muchas preguntas, muchas interrogantes que van a poder encontrar en el libro. El libro ya está disponible en librerías en Perú y también tenemos la versión digital, ¿no? Por si desean adquirirlo. A nombre de Penguin Random House, muchas gracias por participar, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Juan. Bye. Gracias, Diana.